Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Nuevamente le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder expresar su palabra y a ustedes también porque me permiten llegar a sus hogares, a nuestros hermanos por la invitación. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes algo que me vino a la mente de cuando yo era niño y me enseñaban a mí a estudiar la Biblia. Hace mucho tiempo, para nosotros quizás, ¿no? Pues que no había internet, que no había otras cosas como estudiar. Teníamos justamente este volumen, teníamos la Sagrada Escritura y así estudiábamos. Nuestros hermanos tienen en la mente los versículos sin necesidad de utilizar otros recursos como la computadora, el celular, lo que hoy utilizamos para estudiar. Antiguamente era el puro libro. Y de ahí había otras obras, otros libros como comentarios, otras versiones, y teníamos, pues para estudiar, un librero lleno de obras en donde teníamos que estar consultando. Hoy en día ya no se estudia, o muchos de nosotros quizás ya no estudiamos de esa manera, quizás ese sea otro tema, pero el día de hoy quisiera recordar cómo estudiábamos antes. Cuando yo era pequeño, nos enseñaban a estudiar así, mis abuelitos, mi abuelito me enseñaba a estudiar así, y quisiera introducirnos con eso. Voy a dividir la plática de esta ocasión en dos. La primera parte vamos a ver justo esto, cómo estudiábamos antes la escritura, cómo a veces necesitamos estudiar la escritura para poderla entender o tener una mejor referencia. Y la segunda parte del tema, tomando un ejemplo de la escritura de lo que vamos a ver, me voy a enfocar a analizar un capítulo de una de las cartas del apóstol Juan, para poder tener una enseñanza respecto a lo que estamos viendo en este trimestre de los hermanos. Entonces vamos a introducirnos a la primera parte de esta explicación, en donde vamos a considerar el libro del profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 9 y versículo 10. Dice Isaías capítulo 28, versículo 9 y versículo 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esta es la forma de estudiar la escritura. La escritura no es un libro que muchas veces podamos empezar a leer de manera como otro libro en el que empezamos capítulo 1, versículo 1, primera línea, renglón, y tenemos que leer de corrido. La Biblia no es un libro así. Por eso es difícil de estudiarla. La Biblia misma nos enseña que se tiene que estudiar un poquito aquí, renglón tras renglón, un poquito allá. ¿Por qué? Porque cuando vamos estudiando y cuando vamos leyendo, a veces no hace sentido lo que leemos si no tenemos un contexto mayor del por qué lo está diciendo. O a veces cambia de tema y dos versículos nos habla de un tema y parece que después habla de otro. Sobre todo esto sucede en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver algunas de estas cosas. Y para ello, una forma, si no tenemos quien nos explique la escritura, nosotros mismos podemos tener una manera de hacerlo. Si nosotros abrimos nuestras Biblias, nos gusta en la iglesia utilizar la versión, la traducción de Reina Valera de 1909. Esta traducción en esta edición, este tipo de ediciones, es como nosotros las veíamos, nos daban estas escrituras y así aprendimos muchos de nosotros. Si nosotros recordamos las primeras páginas, tiene este tipo de tabla en donde están los libros y nos dicen algunas cosas que nos van a servir. En este momento, precisamente los nombres de los libros nos dicen algunas abreviaturas, cuántos capítulos tiene y en qué páginas se encuentra. Y así, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y la Biblia en esta edición tiene esta presentación. Son dos columnas y al centro tienen unas referencias. Esto era lo primero que nos enseñaban cuando era niño, nos me enseñaba mi abuelito, mira, tienes que estudiar así o esto sirve para esto. Si le preguntábamos, ¿para qué son todas estas letritas? ¿Para qué todos estos numeritos que tiene aquí? No le entiendo cómo se usa y para qué me va a servir. Así nos enseñaban a estudiar. Entonces, cuando nosotros ubicamos esta
abreviatura, muchas de ellas son lógicas cuando las leemos. Por ejemplo, Mateo se abrevia como MT, Marcos como MR, Lucas LC. Y más o menos vamos entendiendo la lógica y la dinámica de la mayoría de los capítulos, de los libros de la escritura. A veces, algunos que no frecuentamos mucho, como los profetas menores, se nos puede complicar. Pero normalmente los que eventualmente leemos, es sencillo. Por ejemplo, Timoteo, sabemos que son 2 cartas, entonces se abrevia 1 TI, 2 TI. ¿Por qué nos va a servir esto? Al igual que CP, como nos menciona aquí, significa capítulo, BRE, perdón, significa versículo, o versículos si tiene la S al final, o F de hebreo porque en la referencia vendrá algún comentario. ¿Por qué es importante ubicar esto? Bueno, porque cuando nosotros vemos un poco más cercana a la escritura, en esta edición de Reina Valera que nos gusta estudiar, resulta que vemos precisamente que en algunas letras de algunas palabras vienen las referencias. ¿Y qué hacemos? Pues muy sencillo, buscamos, por ejemplo, la letra a la cual está haciendo el comentario, la referencia, la buscamos en la columna del centro. Por ejemplo, pueden estar ordenados normalmente las referencias que están al centro, no están solamente primero de un lado y luego del otro de las 2 columnas. Por ejemplo, en este caso, vemos que aquí está la letra A y la letra A no está aquí arriba, del lado izquierdo, está del lado derecho. Y entonces, bueno, cuando leemos esta palabra, la letra A, hay una referencia que podemos consultar este primer cita. Posteriormente viene la letra B. Aquí hay un orden lógico, A, B, C, D, E y en adelante. Pero en esta distribución no es así. Entonces vemos, por ejemplo, aquí tenemos la letra A, en este caso tenemos la letra B de este lado, luego la letra C la volvemos a tener del lado derecho, la letra D del lado izquierdo, la letra E en este caso del lado izquierdo también, la F ahora del lado derecho, y así nos lleva para que ubiquemos si estamos leyendo y más o menos a esta altura que estamos leyendo, cuando nuestros ojos pasen a la parte central, vamos a identificar rápido cuál es la referencia a la que nos está mandando la escritura. ¿Por qué es importante esto? Porque es la forma básica de estudiar la Biblia. Antes no teníamos otra forma de tener referencias, pero estas ediciones nos ayudaban mucho para tener una mejor idea. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es tomar precisamente el capítulo 3 de la primera carta de Juan y vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a empezar, por ejemplo, cómo inicia el capítulo. ¿En qué momento a mí me interesa tener una referencia? ¿O en qué momento me interesa verla? Cuando hay algunas cosas en este momento, en esta parte de la frase, de la palabra, que quizás me llama la atención, que quiero saber más, o que a lo mejor no estoy entendiendo, o quiero ver de qué se trata. No significa que la referencia me vaya a decir exactamente lo que quiero saber, pero sí significa que va a haber un versículo que está relacionado a esa idea, probablemente a esa palabra, a esa forma de ver lo que está mencionando el escritor. Por ejemplo, si alguien está hablando de alguna profecía anterior, el apóstol Pablo en muchas cartas, empieza sobre todo en Hebreos, empieza a dar una cátedra de cómo el Antiguo Testamento se empieza a cumplir. Entonces, si vemos estas referencias en Hebreos, es un buen ejemplo para ver en qué momento está haciendo referencia el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento, en la ley. Y ahí nos ayuda mucho. Entonces, vamos a tomar este capítulo porque es un capítulo sencillo y es un capítulo que me gustaría reflexionar en la segunda parte de esta predicación. Y vamos a ver entonces, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Muy bien, entonces podríamos a lo mejor tener un interés por alguna de estas referencias. Quizás podamos estar bien, decimos, bueno, sí, yo sé que me ha dado el amor nuestro Dios. Ok, ¿por qué? Hay otros textos que nos vienen a la mente. Ah, pues mira, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo y seguimos comentando. Ya sabemos, ubicamos, se refiere a ese amor, que es un amor que nos da a través de su Hijo. Y a lo mejor en esta ocasión no necesitamos usar la referencia o estamos tranquilos. Decimos, bueno, que seamos llamados hijos de Dios
Ok, me parece que es clara la idea. A lo mejor no me interesa ahí en esta ocasión ver la referencia, pero sigo leyendo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y aquí tendríamos quizás, ¿por qué no le conoce a Él? ¿Por qué dice la palabra, cómo que le conoce o no le conoce? ¿Por qué? ¿Por qué dice que nos conoce a nosotros y a Él no? A lo mejor tengo duda. Voy a ver, por ejemplo, aquí la letra C me manda a Juan capítulo 16, versículo 3, o bien Juan 17, 25. Entonces recordemos, lo que quiero saber es lo de que nos conoce. ¿Por qué nos conoce o no? Voy a poner la Biblia entonces en la pantalla también para ubicar, buscar estos textos. Vamos a ver Juan 16, 3 primeramente. Vamos a verlo acá. Vamos a ver en esta otra aplicación, por ejemplo, Juan. Vamos a buscar Juan capítulo 16. Y dijimos que nos estaba llevando, o lo voy a abrir acá en mi Biblia, hermanos, para poder trabajar al mismo tiempo y que no se vea muy mal aquí en la presentación y lo que estamos proyectando, los cambios tan bruscos. Voy a tratar de verlo acá en las dos. Entonces la Biblia dice, nos mandó, dijimos primeramente a Juan, capítulo 16, versículo 3. Vamos a ver. Estas cosas os harán, perdón, dice, a veces tenemos que leer un poquito más atrás. Vamos a ver aquí el versículo 2. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Recordemos que queríamos ver algo de que lo conocían o no lo conocían. Bueno, estamos viendo de que hay cosas que le van a hacer a los hombres porque no conocen a Dios. Este es el contexto que nos está diciendo. Muy bien, vamos a ver el otro pasaje que nos proponía, que era Juan capítulo 17, versículo 25. Vamos a ver aquí. Juan capítulo 17, versículo 25. Dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Por qué estamos viendo esto? Entonces, el conocer a Dios. Estos dos pasajes nos dicen, bueno, en este caso, las obras que están haciendo, como no conocen a Dios, nos van a hacer obras malas. Muy bien. En este otro pasaje nos dice, bueno, he conocido, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, decía el maestro. Y estos, los con los que estaba nuestro Señor Jesucristo, también han conocido que tú me enviaste. Por ende, te han conocido a ti. Ok, entonces ya tengo más idea y más estructura de lo que quiero saber. ¿Qué hago? Pues regreso al pasaje que yo estaba analizando. Y entonces regreso a la escritura, a este otro capítulo, y es muy bonito, porque entonces empezamos a ver renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Tenemos que tomar la Biblia, empezar a revisar este texto, no le entiendo, me voy a otro lado, pero ¿quién me lo dice? Porque no siempre es fácil saber. Bueno, esta versión, esta traducción con esta edición de las referencias nos ayuda, porque aunque no sepamos los textos, de aquí nos va a mandar a otro conocimiento similar. Entonces vamos a retomar, dice otra vez, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Muy bien, por ese amor, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conocen a Él. Porque hay cosas que Él hizo, que decía el maestro, ellos no te conocen, yo te conozco, ellos te conocen a ti, conocen que tú me enviaste, pero los demás no. Y como no es así, entonces suceden otras cosas. Muy bien, entonces tenemos ya un contexto un poquito más armado. ¿Qué pasa? Si de repente yo me pongo a leer de corrido, quizás no entienda completamente qué me está diciendo y tengo que regresar, pero me voy a regresar a lo mismo que leí antes y voy a entrar en un ciclo que no voy a salir. Por eso tengo que salir de este capítulo, irme a otro lado de la escritura y entender de qué me está hablando. ¿Cómo puedo saber? Pues dice la escritura, con nuestros sentidos ya con ese conocimiento ejercitados, sabemos de qué nos habla. Por ejemplo, del amor que nos ha dado el Padre, por supuesto, porque murió Jesús por nosotros. Muy bien, vamos a continuar entonces con el versículo 2. Dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Muy bien. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Somos hijos de Dios. Ok, ¿por qué somos hijos de Dios? Quizás pudiéramos entenderlo. ¿Tenemos claro o no? Quizás alguien diga, bueno, ¿por qué nos está diciendo que somos hijos de Dios? Vamos a ver, aquí hay una referencia también, nos está mandando en esta letra. Dice Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Voy a volver a poner aquí en la pantalla, pues los textos para que los vayamos leyendo en esta ocasión. Y voy a estar regresando a esta foto de la capítulo 3 que estamos analizando en este momento. Entonces, es Gálatas capítulo 3, versículo 26. Buscamos en la Biblia que estamos utilizando en esta versión, buscamos aquí, ponemos Gálatas capítulo 3, versículo 26. Quizás en otra ocasión hablemos de cómo estudiamos ahora. Aquí les estoy también dando otras opciones de del software o los programas que se usan en la Biblia también para estudiar. Es muy rápido buscar los pasajes, proyectarlos como lo estamos viendo en este momento. Quizás sea muy obvio para muchos de nosotros, pero no lo era tanto, hermanos. Y sobre todo antes de utilizar esta tecnología, no lo era así. O cuando éramos niños, que no sabíamos cómo tomar la Biblia, o quizás haya alguien que apenas empiece a acercarse a Dios y busque la manera de hacerlo. Son muy buenos tips y consejos que podemos utilizar. Regresamos entonces, Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, el texto nos decía, hoy somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? ¿O cómo es que soy hijo de Dios? El texto en Gálatas me dice, por la fe en Cristo Jesús. Por eso somos hijos de Dios por la fe. Muy bien. Vamos a ver qué otro texto nos mencionaba ahí. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice aquí. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Y entonces ahí vemos, bueno, probablemente no me está haciendo mucho sentido este texto. ¿A qué se referirá? ¿Por qué menciona ahí que tenemos promesas? Pero yo quería saber que era hijo de Dios. Y a lo mejor no entendemos el contexto o la situación. Es probable que haya algunos versículos que no me den mucha idea, pero otros sí. Si leemos un poquito más, dice que nos son dadas preciosas y grandísimas promesas. Cuando vemos todo esto, si vemos un poco más el contexto, tendríamos que ver ahora segunda de Pedro que nos está hablando. Y tenemos que tomar una decisión. Bueno, ¿voy a enfocarme a Pedro o voy a estar en el estudio de Juan que estoy viendo? Si la referencia no me sirve, no pasa nada, hermanos. Usamos otra, buscamos otra. Por ejemplo, de hecho, en el pasaje que yo vea en Pedro, a su vez puedo tener otra referencia y puedo brincar a otro versículo. Y así sucesivamente. Si en Pedro no entiendo algo, quizás en Pedro hay alguna referencia que me lleve a otro lugar. Y así estamos línea tras línea, un poquito allí, un poquito allá, y tenemos que regresar al pasaje que nosotros estamos estudiando, que es lo que no tenemos que perder de vista. Y nos pasa mucho cuando estamos estudiando, de repente empezamos en un tema y terminamos en otro, porque nos llama la atención. Es tan bonita la escritura que nos da tantos mensajes que de repente estamos muy enfocados en un pasaje, luego en otro, y estamos yendo. Hoy estamos analizando este capítulo. Estamos viendo que somos hijos de Dios ahora. En el primer texto nos dio idea en Gálatas por la fe en Cristo Jesús. Y se empieza a complicar. Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Aquí se complica un poco. Bueno, dice el texto que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay una referencia aquí, quizás nos ayude. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos a verlo entonces. Romanos capítulo 8 probablemente no nos va a ayudar, pero vamos a verlo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿De qué está hablando aquí? De lo que hoy lo comparo contra lo que viene.
Entonces lo que puedo padecer hoy, si lo comparo con la gloria venidera, no tiene, no tiene razón de ser. Entonces, ¿me sirvió o no me sirvió? Ok, bueno, vamos a ver entonces el por qué eh, lo que padezco hoy o aún no se manifiesta. Pareciera que no mucho, ¿no? Vamos a regresar al texto que estamos viendo. El texto nos decía que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pareciera, ¿no? Como que lo que viene aún no llega, pero no es muy claro, no es muy claro, no me está dando un mensaje muy claro esta referencia. Entonces necesito alguna otra cosa. Pero aquí no hay otra, no hay otro pasaje. Probablemente puedo buscar la referencia en Romanos o me regreso acá, trato de ver el contexto y seguimos viendo, ¿no? Vamos a avanzar un poco. Dice el texto que no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, ¿quién va a aparecer? Probablemente no estoy consciente del texto aquí, pero en la doctrina que sabemos de la iglesia, sabemos que alguien va a aparecer, sabemos que alguien va a venir. Dice que seremos semejantes a Él. Muy bien. Cuando está mencionando acá que somos hijos de Dios, en ningún momento en este punto menciona a nuestro Señor Jesucristo. Probablemente en el capítulo anterior sí, pero en este momento no. Pero aquí ya tenemos un contexto por la fe en Él, y eso no estaba aquí, está en Gálatas. Vamos a ver entonces, seremos semejantes a Él. ¿Por qué menciona que seremos semejantes a Él? Dice, la referencia nos manda a esta letra que está aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29. Vamos para allá. Vamos otra vez a la escritura, en otro pasaje, y vamos entonces a Romanos capítulo, dijimos Romanos capítulo 8, pero ahora el versículo 29. Dice así, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿De qué está hablando el texto? De algo que va a venir, un momento en el que vamos a ser diferentes. Y hablamos ya entonces, empezamos a asociar con la doctrina de lo que nosotros sabemos que va a venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y va a ser un momento diferente. Entonces, si regresamos a Juan, empieza a decir, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? ¿Porque ya vino Jesús? No, todavía no viene, por eso no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él apareciere, cuando Jesús venga otra vez, seremos semejantes a Él. Porque dice el texto, esa gloria la cual va a ser es distinta, esa promesa que nosotros tenemos, como dice este texto de otra forma, es algo que está preparado cuando venga Jesús. Dice entonces, porque le veremos como Él es. Y nos manda a otros pasajes. Si llevamos solamente 2 versículos de lo que estamos tratando de estudiar. Y así nos podemos seguir adelante cuando vemos la escritura. A veces es necesario que nosotros estemos considerando esas referencias cuando no tenemos el contexto o cuando no sabemos de qué está hablando. Que de repente la escritura nos diga, y es que por eso escuchaste que dijeron los antiguos. ¿Y qué antiguos? Es que sabéis que así dicen los profetas y los salmos, pero ¿cuál salmo, cuál profeta? A veces ahí nos ayuda y nos manda directo a la referencia en donde podemos encontrar esa información. Eso es muy bueno y nos ayuda cuando no tenemos la forma de leer de arriba hacia abajo sin una explicación, porque no sabemos hacia dónde nos está llevando la escritura cuando no tenemos el contexto. Lo que vamos a hacer ahora es intentar leer de corrido Juan capítulo 3, esta primer carta de Juan en el capítulo 3. Pero en lugar de tener esas referencias con la escritura, lo que vamos a hacer es comentar esas referencias. Lo que tendríamos que hacer es leer cada uno de estos pasajes que están ahí, probablemente tener otros contextos nosotros para poder ubicar de qué nos está hablando Juan y por qué lo está haciendo así. Y voy a cerrar esta primer parte del tema en donde recordamos pues alguna forma en la que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaban a estudiar con esta versión de la Biblia. Y vamos a enfocarnos ahora a otro tipo de mensajes. ¿Qué mensajes trae la escritura para nosotros? Y vamos entonces a ver el Evangelio según, perdón, en la epístola de Juan, esta que estamos estudiando, y la vamos a leer, la voy a proyectar acá para que la podamos leer juntos. Y ya empezamos a ver algunas cosas en los primeros
en los primeros versículos. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver este capítulo. Es muy bonito, es muy sencillo, pero tiene una enseñanza muy hermosa y nos hace reflexionar en algunas cosas que precisamente es ir un poquito aquí, un poquito allá. No lo vamos a hacer con los textos por razón del tiempo, pero sí lo vamos a hacer con el contexto para que ustedes a su vez lo puedan buscar también en casa o ver más pasajes conforme a lo que aprendimos en esta ocasión de las referencias, por ejemplo. Dice entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ya lo vimos, ese amor que nos dio porque dio la vida de su Hijo por nosotros, para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es un amor que no todos conocen. Por eso dice, el mundo no nos conoce porque no le conocen a Él. Cuando empiece la gente a ver ese amor por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, van a empezar a entender, a ver ese amor del Padre. Eso ya lo vimos en unos textos. Muy amados, sigue diciendo, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Ya lo vimos en ese pasaje, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos ese contexto. Si yo los leo de corrido, puedo pensar, pero ¿por qué me está diciendo que soy hijo de Dios? Aquí no, pero la Biblia me lo dice por esa fe en Jesús. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tenemos una esperanza de una promesa que la Escritura nos enseña que está preparada para nosotros. Y sabemos que cuando Él apareciere, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y nos viene a la mente todos estos pasajes de cómo vamos a heredar un cuerpo distinto, no este cuerpo en corrupción, sino otras situaciones que estamos con una promesa que está en nuestro corazón, de que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Vamos a seguir leyendo y no voy a ir nuevamente con textos, pero sí hablando del concepto. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? De que Él va a venir y de que nosotros nos vamos a presentar delante de Él, que vamos a ser levantados, que vamos a ser resucitados, y es otro tema. Esa esperanza se refiere aquí. Si tenemos esa esperanza en Él, sigue diciendo el pasaje, se purifica como también Él es limpio. Y buscamos lavarnos todo el tiempo, ¿no? Buscamos estar en constante renovación. Si vemos los textos que están aquí como referencia, por ejemplo, nos manda Corintios, y Corintios nos habla de esa pureza, de cómo tenemos que irnos limpiándonos poco a poco. Si nos vamos ahí a la referencia de cómo Él es limpio, vemos en Pedro que también nos menciona que Él se entregó a sí mismo por esa razón, como un sacrificio, como limpio, como algo que no tenía pecado, algo que no tenía maldad. Por esa razón nos purificamos. Entonces, sigue diciendo el versículo 4, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Por qué dice eso? Porque yo me quiero limpiar. Si yo tengo una esperanza, me limpio. Pero si no tengo esa esperanza, entonces no me interesa. Y si no me limpio, la limpieza tiene que ver con la ley, con la transgresión de la ley. Si yo hago eso, peco y entonces me ensucio y entonces no estoy bien delante de Dios. Por esa razón, entonces sigue diciendo, sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y nos recordamos de varios textos. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan que decía Juan capítulo 1? Y así ubicamos que la referencia nos puede mandar hacia esos pasajes, o a lo mejor lo sabemos, ya tenemos ese contexto. Así por eso sabemos que apareció, para quitar nuestros pecados. Y sabemos que no hay pecado en Él. Seguimos con el versículo 6. Cualquiera que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Porque los pasajes nos están diciendo que nos queremos limpiar, que queremos estar cumpliendo la ley de nuestro Dios. Pero cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Dice también el texto. Algunos no le han conocido, no te han conocido a ti porque no le han conocido a Él. Si no buscamos cuál es la voluntad de Dios, no va a haber forma de que nosotros podamos tener esa cercanía con Él a través de su palabra por su ley. Por eso entonces dice que pecamos si no le conocemos. Cuando ubicamos esas dos cosas, el contexto hasta ahorita, vamos a hacer un pequeño resumen. Nos está diciendo el apóstol Juan que somos llamados hijos de Dios y que nosotros conocemos estas cosas. Pero también nos dice que hay una esperanza y a través de esa esperanza nos pide una limpieza en nuestras obras delante de Dios.
y nos dice, estas son las obras delante de Dios, la ley. ¿La cumples o no? ¿La cumples? Estás limpiándote, no la cumples, te estás ensuciando. Vamos a ver entonces, versículo 7. Continuar con la lectura. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como también él es justo. Claro, si alguien está haciendo justicia, así es. Pero el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y entonces aquí nos detenemos. Por ejemplo, si no tuviéramos ese contexto, bueno, ¿por qué? ¿Por qué dice la Biblia que es del diablo? ¿Por qué dice que el diablo peca desde el principio? Sabemos por qué. Pero entonces ahí nos ayudan estas referencias. Como esta situación sucede así, sigue diciendo, para esto apareció el Hijo de Dios. Hablando entre el pecado, la justicia y la limpieza, y como ese pecado viene desde el principio, como viene, aquí menciona el texto del diablo, dice que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras del diablo, hermanos? Hablando de esa transgresión de la ley, del pecado. Por eso dice del pecado, lo que está haciéndome referencia Juan, de que tiene que ver con la ley. Seguimos leyendo, versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. Y aquí viene otra pregunta, ¿por qué nacido de Dios? ¿Por qué menciona el texto que nacemos de Dios? Pues porque hay varias cosas. Mencionamos, por ejemplo, en un bautismo, cuando nosotros creemos que esa pasada manera de vivir cambia, se termina y uno vuelve a nacer a través de ese bautismo y nos comprometemos, ponemos nuestra mano en la ley, en los 10 mandamientos y decimos, Señor, me comprometo a no faltar delante de ti. Y esa es la intención. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿A qué hace referencia el texto? El contexto es la limpieza y el limpiarnos. Porque el mismo apóstol Juan dice, aquel que dice que no hace pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿por qué menciona aquí que no hace pecado? Y en otros lados dice que si decimos eso es mentira. Porque el texto en el contexto que estamos leyendo nos está hablando de buscar a través de esa esperanza querer tener esa limpieza en nuestro ser. Buscar el que nuestro foco sea limpiarnos. Y todo constantemente una reflexión de estar en constante eh, eh, purificación en nuestro corazón, purificación en nuestras obras, en nuestro ser, el alejarnos de lo que le desagrada a nuestro Dios. A eso se refiere. Y si hacemos eso, entonces sigue diciendo la escritura, en estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y aquí es muy bonito el texto porque está hablando de la ley, el pecado y la limpieza y nos compara a ver quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Pero de repente dice, ¿cuál es el del diablo? El que no hace justicia y el que no ama a su hermano. Hoy, hermanos, estamos viendo lecciones muy hermosas del comportamiento entre hermanos y las tenemos que ver desde el punto de vista en nuestra vida, en nuestra familia, pero también como iglesia. No se nos olvide en cada lección que hemos de estudiar que veamos el mensaje como iglesia, porque somos hermanos. Y así como somos hermanos, dice el Evangelio según San Mateo capítulo 23, que nosotros somos hermanos, que no llamemos, que nadie nos llame maestro, rabí, porque no es así. El maestro es uno, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros, dice Mateo 23, somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Y entonces nos vemos y nos buscamos como hermanos y nos tenemos que amar como hermanos. A eso se refiere el apóstol Juan. Y lo equipara tan fuerte entre la diferencia del hijo del diablo y el hijo de Dios. Así lo dice el texto. Entonces vamos a ver el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuál principio? No como Caín, ese principio, hermanos, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y recién estudiamos esta lección. Por eso estamos viendo estos pasajes. La, la relación que hay entre nosotros también es como los hermanos carnales, como un amor que fue puesto desde el principio. Y desde el principio viene la enseñanza de cómo
Alguien mató a su hermano. Y las causas por las que lo mató menciona la Escritura. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Qué tanto nos amamos y qué tanto a veces entre iglesia, entre hermanos, hay otros sentimientos que nos lleva a algo peor? Que comentábamos en la lección de Abel y Caín. Nos sigue recomendando el apóstol Juan. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Está hablando de esa relación entre Caín y Abel y pone también como los demás del mundo que a veces nos van a aborrecer, así como alguien aborreció a su hermano. ¿Y por qué nos aborrecen? ¿Por qué pasa eso a veces con nosotros en la iglesia y con los demás en el mundo? Cuando eso sucede, la Escritura nos conforta y nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque creemos en nuestro Señor Jesucristo por todas las cosas que nosotros vemos en la Escritura, pero se centra el apóstol Juan en algo muy especial. Hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, lo manifestamos en el amor que tenemos y damos a nuestros hermanos. Y lo dice Juan, el que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanecientemente en sí. Y en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. A ese grado nos invita la Escritura que nos amemos. Empieza a comparar y por eso desde el principio metí a nuestro Señor Jesucristo y la magnificencia de su obra, para que hoy la podamos sopesar en nuestra vida. Y así como Él dio su vida por nosotros, también nosotros pongamos nuestra vida por nuestros hermanos. Qué difícil es a veces. Pero la Escritura nos lleva hacia allá. Y el mensaje de Juan lo equipara en algo tan fuerte como ser llamados hijos del diablo o hijos de Dios. Juan en el mensaje que nos está dando es, la ley es indispensable, pero él se está agarrando un punto de esa ley que a veces se nos olvida, que a veces no la tomamos en cuenta y que la tenemos enfrente de nosotros. Nuestros hermanos, las necesidades, las cosas que están sucediendo hoy. Por eso hoy nos piden hacer una oración, nos piden alguna ayuda, nos piden algún mensaje, porque es importante el que nosotros podamos estar ahí. Dice el versículo 17, cuando se manifiesta el amor por nuestros hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viera a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Y lo equipara. Tiene necesidad a alguien. Tú sabes que tiene necesidad, pero cierras tu corazón y no le haces una llamada, no lo buscas, no haces una oración por él, quizás alguna ayuda económica, no haces algo por él. Tu corazón no nace. Entonces, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Esa es muy fuerte la pregunta y nos hace reflexionar en que hoy la necesidad que estemos viendo en nuestros hermanos, que hay mucha, busquemos la forma de suplirla. Quizás nosotros la tengamos, pidamos ayuda. Pero si la vemos, no cerremos nuestro corazón. No siempre en lo material, hermanos. A veces se necesitan otras cosas. Pero no cerremos nuestro corazón. No siempre es fácil, pero nos invita nuestro Dios a hacerlo. Y dice el texto 18, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Como hermanos, no solo en palabra, no solo por la predicación o escucharla, sino realmente buscar nuestras obras para amarnos así. Y entonces sigue diciendo, en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él con ese amor. Nuestros corazones dicen ahí, este es hijo de Dios, porque lo ama, porque las obras que hace ahí están, ahí lo certifica. Y nuestras entrañas nos mueven, dice el versículo 20, y si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. ¿Qué significa esto?
Si yo estoy cerrando mis entrañas, mi corazón a mis hermanos, y mi corazón lo sabe, y a través de su palabra hoy yo escucho y yo sé perfectamente que estoy cerrándome a mis hermanos a la necesidad, dice el texto, mayor es Dios que nuestro corazón. No solamente tú, sino Dios también está viendo lo que tú estás haciendo o estás dejando de hacer por tus hermanos. Es importante reflexionar, es importante que exista esa reprensión, algo que nos haga ver, y Dios lo sabe, y por eso Dios nos manda todos estos mensajes y nos insta al amor. Sigue diciendo el versículo 21, carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos el corazón que nos está reprendiendo, pero quizás no lo haga, y nuestra conciencia se cauteriza. Si eso sucede así, confianza tenemos en Dios. Por eso están estos temas. Por eso están estos apóstoles hablando de estas cosas. Para que si en el corazón no viene ese sentimiento, entonces nuestro Dios también nos va a hacer. Si nos reprende nuestro corazón, también nuestro Dios nos va a hacer. Confianza tenemos en Dios para que Él ponga los medios para que se abran nuestros ojos a lo que haya que hacer, a la necesidad y al amor entre hermanos. Eso es lo que vamos a estar viendo todas estas lecciones, ese amor entre hermanos, con ejemplos, con casos de la escritura, pero los centremos y aterricemos a nuestra vida como iglesia, porque hoy más que nunca tenemos la oportunidad de mostrar que podemos poner por obra la palabra de Dios. Dice el versículo 22, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Por lo que decía al principio, nos vamos limpiando, porque estamos buscando, porque tenemos la esperanza, porque dejamos el pecado y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Con esa certeza lo dice Juan, porque hemos dejado esa otra forma de vivir y porque buscamos el amor entre nosotros y también hacia nuestros hermanos. Y termina diciendo, hermanos, este pasaje, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando Juan nos hace estos comentarios, cuando Juan nos insta que creamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que guardemos esa voluntad y que nos amemos, es porque en todo momento la manifestación de ese amor de Dios en nosotros la podemos materializar. La materializamos en nuestros hermanos. Cuando alguien tiene necesidad, cuando nosotros mismos la tenemos, vemos que nuestro Dios nos bendice a través de nuestros hermanos. Y es importante hoy más que nunca ver cómo estamos, cómo están allá en esta región, cómo están en esta otra, en esta transmisión, en esta otra, los hermanos que nos conocemos, los que quizás no, pero podemos ser un medio para que tengan una atención, una solución, la economía, tantas cosas que hay que hacer. Hoy, hermanos, es el momento de que nosotros podamos tener en cuenta y reflexionar en esto que decía el apóstol Juan en este capítulo tan hermoso de la Escritura. En el versículo 17 nos dice, si le cerramos nuestras entrañas a nuestros hermanos, sabiendo de la necesidad, ¿cómo está el amor de Dios en nosotros? Hoy pensemos que hay maneras de estudiar la Escritura. Hay muchas formas. Antes solo teníamos quizás ese libro y nos perdíamos entre no saber cómo leerlo. Hoy recordamos una forma bonita que nos enseñaban nuestros padres, nuestros abuelos hace muchos años. Pero hoy lo más importante es ver eso que estamos aprendiendo en cualquier momento de nuestra vida, cómo lo estamos aplicando en nuestro día a día. Porque no es el que sepa más textos o el que sepa usar mejor la escritura, es el que ponga por obra la palabra de Dios, el que va a tener el galardón. Y cuando vemos todas estas lecciones de los hermanos, nos insta, sí en nuestra familia, sí en nuestro hogar, pero no se nos olvide en nuestra iglesia, porque somos hermanos. Y cuando tenemos esa necesidad, pidamos ayuda.
Cuando alguien nos pide ayuda, lo que esté en nuestras manos, lo hagamos. Lo que tengamos en el corazón, lo pongamos. Si llega a eso el corazón, como dice este texto, de poner incluso nuestra vida por nuestros hermanos, bendito sea Dios. Pero hagamos, hermanos, lo que sea, lo que esté a nuestro alcance para poder manifestar el amor en nosotros. Y que todo lo que aprendemos de la Escritura, de la manera que lo hagamos, de la manera tradicional, de una manera más actual, con dispositivos electrónicos, con libros, de la manera que sea que aprendemos a estudiar, que nos sirva para ponerla por obra y que Dios permita que esa obra en nosotros se manifieste y que a través de ello la bendición llegue y nos limpiemos, como dice este pasaje, porque tenemos la esperanza de que cuando Él venga, le veremos como es Él. Y tantas cosas que hablar. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.